¿Por la tranquilidad del bebé, mamá? Necesitas mudarte. Lo dijo mientras revolvía miel en su té, como si estuviera hablando del calor que hacía en Cuernavaca. Sin temblor en la voz, sin un atisbo de duda en los ojos, solo esa calma nueva que había adoptado desde que entró al tercer trimestre. Observé cómo la miel se arremolinaba en el vapor y esperé a que continuara. Lo digo con cariño, siguió Maribel sosteniendo su taza. El estrés, el ruido, los bebés lo sienten. Solo queremos darle el mejor comienzo. Abrí la boca, pero la cerré de nuevo. La cuchara tintineó contra la cerámica. Desde un rincón, Rodrigo entró con una sonrisa ensayada tirando de sus labios. De hecho, encontramos un lugar perfecto, Elodia. Lomas Verdes, a un par de colonias de aquí. Tienen departamentos para adultos mayores, actividades semanales hasta transporte al mercado. Deslizó un folleto brillante sobre la mesa como si me estuviera invitando a un fin de semana en un spa. No lo toqué. Maribel continuó, ahora jugueteando con la manga de su suéter. Te ayudaríamos con el depósito. Es solo temporal, hasta que el bebé duerma toda la noche, 6 meses, tal vez menos. Entiendo, dije con voz firme. Me levanté, fui al aparador del rincón y saqué una carpeta azul pálida con la etiqueta de la hipoteca aún pegada. La puse sobre la mesa junto al folleto intacto. Esta es mi casa. Las palabras no resonaron fuerte. No alcé la voz, pero cayeron como un aguacero repentino. Maribel parpadeó. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Abrí la carpeta y pasé algunas páginas lentamente, no para ellos, sino para mí. Fechas, firmas, estados de cuenta. No sé cómo pasamos de vamos a criar un bebé a desalojar a mi madre, pero dejemos una cosa clara. No soy inquilina, no soy invitada. Construí este lugar con tu padre. Te amamanté en esa habitación de arriba con el tapiz amarillo. Maribel miró a Rodrigo, pero él no sostuvo su mirada. Su mano dudó cerca del folleto, luego se apartó. No queríamos ofenderte, dijo él. No tuvieron que esforzarse, respondí. El silencio que siguió no fue tranquilo. Fue el silencio que llega cuando algo se quiebra. Maribel bajó la vista a su vientre. No es personal, mamá. Es por crear calma. El bebé lo merece. La observé un momento. Mi hija radiante y asustada. Siempre había sido buena, repitiendo las razones de alguien más cuando tenía miedo. No podía distinguir si esto era por calma o por control. Dijiste que es solo por paz y tranquilidad, dije. Pero si es verdad, ¿por qué ya eligieron una fecha para que me mude? Ninguno respondió. No esperaba que lo hicieran. Pero por cómo se tensaron los labios de Rodrigo y los dedos de Maribel se aferraron a su taza, ya lo sabía. Tomé la carpeta, la metí bajo mi brazo y subí las escaleras pasando el tapiz amarillo hasta el desván donde aún estaba la caja de herramientas de Rubén. Porque si ellos estaban trazando líneas, yo necesitaba recordar dónde estaban enterradas las mías. El desván olía a cedro polvo y un poco a Rubén. Me detuve junto al baúl con esquinas de latón. Su caja de herramientas seguía ahí cerrada pero sin candado. Todo estaba ordenado, etiquetado e engrasado. Su letra cuadrada y desigual por el temblor aún marcaba cada cajón. Construimos esta casa en la primavera del 83, no con un catálogo de constructora ni una estructura prefabricada, sino viga por viga, tabla por tabla. Rubén trabajaba en construcción de día, luego llegaba y levantaba el armazón los fines de semana. Yo llevaba las cuentas, dibujaba los planos, pasaba cables con las mangas remangadas. Cada clavo tenía una historia. La pared del comedor, con la grieta fina. Ahí fue donde Rubén golpeó demasiado fuerte con el mazo después de que los llantos de Maribel por la dentición nos desvelaran por tercera noche seguida. La parchó, luego besó mi frente y susurró. Vamos a construir paz en estas paredes, Elo. Paz no significaba silencio entonces, significaba esfuerzo, estar juntos, intentarlo.
Cuando Rubén falleció, la casa fue más que paredes. Era memoria hecha sólida. Tomé turnos dobles en la clínica de partos para conservarla. Me perdí navidades, cumpleaños. Pagué la hipoteca un sobre a la vez, mientras Maribel estaba en la escuela de diseño, rodeada de compañeros con fideicomisos familiares y planes de comida de lujo. Nunca le conté que vendí las perlas de mi madre para cubrir su último semestre. Ella pensó que fue la beca. Tal vez sí fue. El año pasado sorprendí a Rodrigo junto al aparador del estudio hojeando un montón de documentos antiguos de tasación. Dijo que buscaba el recibo del impuesto predial. No le creí entonces y ahora estoy segura. Sus ojos se movían demasiado lento. Por los números se detuvieron demasiado en los gráficos de valor creciente. Siempre hablaba en frases pulidas. Reposicionamiento estratégico, compresión temporal de efectivo, flexibilidad de colateral. Pero bajo todo eso, había un hambre aguda envuelta en encanto, siempre observando. Saqué la carpeta de tasación de la caja de archivos ahora y abrí la última valoración. El número me miró más alto de lo que imaginamos en el 83. Lote privilegiado. Parcela en esquina. Espacio para subdividir. El tipo de lugar que los desarrolladores miran como carne fresca. Entonces, ¿qué clase de paz buscaban realmente? Regresé al comedor y puse la carpeta junto al folleto manchado de miel. La cocina estaba en silencio ahora, pero una taza usada seguía en el fregadero, la favorita de Maribel, la azul, con el borde astillado. La tomé y la enjuagué viendo el agua girar. Si querían un espacio tranquilo para el bebé, había formas de lograrlo juntos. Pero esto se sentía ensayado, empaquetado, como un plan ya en marcha. Sequé la taza y la puse en el escurridor. Luego abrí el gabinete del pasillo y saqué el sobre marrón largo donde guardaba copias de la escritura. Al deslizar los papeles, una nota doblada, cayó una carta vieja de Rubén. Corta, solo 6 palabras. Este lugar sigue siendo nuestro Elo. La guardé en mi bolsillo y miré la página del título. Un movimiento repentino junto a la ventana me llamó la atención. Rodrigo, afuera, junto al coche teléfono, pegado a la oreja paseando. No miraba el camino. Miraba el porche, la puerta principal, la casa. Y me di cuenta, no era el bebé quien necesitaba silencio. Era Rodrigo quien necesitaba que yo me fuera. Porque de alguna manera, en algún lugar, había conseguido los números. Y tal vez incluso una copia de mi escritura. Las tablas del porche crujían si pisabas mal cerca de la maceta. Rubén nunca lo arregló. Decía que le daba voz a la casa. Ese viejo quejido fue como supe que Rodrigo estaba afuera otra vez paseando justo detrás de la puerta mosquitera. Iba a subir, pero algo en su forma de moverse, hombros tensos, pasos cortantes, me hizo detenerme en el pasillo donde las sombras eran espesas. La puerta mosquitera estaba entreabierta 1 pulgada. Su voz llegó apenas audible. Sí sé del tiempo de refinanciamiento, dijo bajo y urgente. No esperaba que el gravamen siguiera registrado. Eso se está manejando. Lo limpiaremos antes de que termine el trimestre. Una pausa. Exhaló fuerte. Porque los comparables son sólidos. Este lugar se tasa alto. Solo esperamos la firma. Una vez que la tengamos, avanza. No respiré. El dinero puente ya se está agotando. Te dije, Tacho, estoy cubierto. La división del terreno es limpia. El acceso de servidumbre está confirmado. Y la línea del lote este tiene valor incluso sin la unidad separada. Sí, estoy seguro. Ella está cediendo. Cediendo. Soltó una risa corta entonces. No feliz, sino filosa, autocomplaciente. Ya está preguntando por folletos de residencias para mayores. Dale una semana. Mi mano se cerró sobre el marco de la puerta. Retrocedí antes de hacer ruido. Cuando doblé hacia la cocina, Maribel estaba en la encimera cortando una manzana. Sus ojos subieron, luego bajaron rápido. Los pedazos eran disparejos.
No estaba prestando atención. Llené un vaso de agua en el fregadero. ¿Ustedes dos tienen un plan?, pregunté calmada. Ella parpadeó. ¿A qué te refieres? No respondí. Solo tomé un sorbo. Su teléfono vibró en la mesa. Una notificación apareció, mensaje de TH. Lo agarró antes de que pudiera ver más, tecleando rápido y dándose la vuelta. Pero vi lo suficiente. ¿Todo bien?, pregunté. ¿Cosas del trabajo?, dijo demasiado rápido. Un cliente ansioso por un diseño. Tarde para el trabajo. Sonrió débilmente. Las fechas límite no duermen. Asentí y dejé mi vaso con suavidad. Dineros puente, tiempo de refinanciamiento, esperando la firma. No eran frases que se usaran por accidente. Eran palabras de alguien moviendo piezas a puerta cerrada mientras te sonreía en el desayuno. Y ahora había un nombre. TH. No estaba en su lista de contactos usuales. No era un amigo que hubiera mencionado. Solo 2 letras y un hilo frío bajo mi piel que no estaba ahí hace una hora. Si Rodrigo pensaba que estaba cediendo, había confundido silencio con rendición. Pero Rubén me enseñó a escuchar mucho antes de enseñarme a construir. Y había escuchado suficiente para saber que no era la única mirando esta casa. Las sillas plegables estaban dispuestas en arcos color pastel en el patio trasero. Una bandera rosa pálido ondeaba en la pérgola diciendo: «Es niña», en letras brillantes, aunque nadie lo había confirmado aún. Los invitados paseaban con platos de papel y copas de champán de plástico, admirando pasteles de pañales y cupcakes florales. Mantuve una sonrisa cortés, moviéndome de grupo en grupo, como un fantasma en mi propia casa. Maribel lucía radiante, mejillas sonrojadas por el sol de agosto, y su vientre envuelto en una banda floral que decía «Futura mamá». Saludó con la mano al pasar por la mesa de regalos. Le devolví el saludo, aunque sus ojos no se encontraron del todo con los míos. Fue justo antes de la foto grupal, cuando lo vi por primera vez. 40 pantalones caqui, demasiado planchados para un evento de fin de semana, sonrisa que no llegaba a los ojos. Estaba cerca de la cerca trasera, señalando las bugambilias como si evaluara más que las flores. Cuando me acerqué con una bandeja de limonada, se volvió hacia mí con confianza casual. «Tienen buen fondo de lote aquí», dijo. «Disculpa», el patio aclaró, señalando la pendiente que se nivelaba más allá de los árboles. Podría caber fácilmente una segunda unidad. Los lotes en esquina son oro hoy en día. Buenas reglas de retiro en este municipio, ¿verdad? Lo miré un momento. ¿Vienes del trabajo de Maribel? No solo amigo de Rodrigo, dijo con suavidad. Hemos colaborado en algunas cosas. ¿Tacho? Tacho Hinojosa, le ofrecí una limonada. Elodia. Sus ojos se desviaron solo un instante a la casa detrás de mí. Hermosa construcción. ¿Parece original? ¿Lo es? Rodrigo se acercó un momento después, dando una palmada en la espalda a Tacho. Qué bueno que viniste, amigo. Platicamos luego. Los tres nos quedamos ahí, un segundo de más. Luego Maribel llamó para las fotos. Me moví para pararme detrás de ella, una mano ligera en su hombro para la cámara. No se inmutó, pero tampoco se acercó. Tras el flash, regresé a la mesa de bebidas donde Tacho había dejado su vaso. Su chamarra colgaba en la silla junto a él. Me moví despacio casual, metiendo servilletas al bote. Su cartera asomaba en un pliegue abierto. Una esquina de una tarjeta de presentación sobresalía. Tacho Hinojosa Corredor. Inmobiliaria Hinojosa Imbrillante. Tomé una foto con mi celular y me aparté antes de que notara. El nombre coincidía con las iniciales en el teléfono de Maribel, TH. La máscara de la tarde se mantuvo hasta que los invitados comenzaron a irse. Tacho se despidió temprano, asintiendo hacia mí al salir. Mientras recogía platos de papel y plegaba sillas, Rodrigo silbaba al llevar una pila de regalos al comedor. Su humor era ligero, el tipo de alivio despreocupado que viene al pensar que un plan está funcionando.
Maribel se sentó en silencio en el sillón, frotando su vientre y evitando el contacto visual. Pasé detrás de ella sin decir palabra. En la cocina, abrí la foto de la tarjeta en mi celular. Inmobiliaria Hinojosa y Brillante. Abrí el navegador y comencé a escribir. Los resultados se iluminaron, todos trajes elegantes y acuerdos de rezonificación. Fondo de lote. No regalos para bebés. No temas de nursery. No familia. Y definitivamente no paz y tranquilidad. Entonces, ¿por qué me pregunté, un corredor inmobiliario estaba tan interesado en el baby shower de mi hija? Solo iba a ser 1 hora tranquila, doblando ropa de cama. Un respiro de los pensamientos zumbantes que me seguían desde hacía días. Mantuve las manos ocupadas, fundas, toallas, sábanas, todo apilado y colocado en el baúl del pasillo donde pertenecían. Pero al abrir el cajón de abajo, el que rara vez usábamos, algo no encajaba. Una carpeta manila, más gruesa que cualquier sábana, encajada bajo un mantel viejo que no usábamos desde la fiesta de graduación de Maribel. La saqué. En la portada con marcador negro grueso, Redevelopment Valle, lote 1. Mi respiración se desaceleró. Me senté al borde de la cama y la abrí. Dentro había planos de sitio, diseños, proyecciones. Una hoja estaba etiquetada fase 1, subdividir lote en esquina, propiedad Quiroga. Otra detallaba valor de venta proyectado, unidades A y B. El contorno de mi casa estaba marcado señalado con flechas y líneas punteadas, como si ya estuviera medio demolida. Una hoja de cálculo detallaba costos estimados y fechas de cierre. Filas resaltadas en amarillo listaban: objetivo T3, asegurar firmas, iniciar preparación del lote. Al pie de una página, una nota escrita a mano en el margen: cerrar antes de T4. TH, espera parcela limpia. Miré esa línea hasta que me ardieron los ojos. Parcela limpia, no un hogar, no una historia, solo terreno, solo ganancia. Mi nombre no estaba en una sola página. No me habían preguntado, no me habían dicho. Habían planeado. Pasé el pulgar por el borde de la página. Rodrigo debió usar la impresora del despacho de arriba. Y ese cajón. Debió asumir que nunca revisaba el cajón número 3. Era donde guardaba las velas de repuesto y el kit de costura. Cosas que solo yo tocaba. Abajo los sonidos de una conversación tranquila flotaban desde la sala de sol. Rodrigo estaba al teléfono otra vez con voz baja y medida. Su nombre no está en el fideicomiso, solo en la escritura. Estamos trabajando en el resto. La línea de tiempo sigue si logramos el primer permiso para el lunes. Lunes. Cerré la carpeta apretándola contra mi pecho como un escudo. No se trataba de volumen. Nunca lo fue. La frase de paz y tranquilidad había sido un velo, una frase suave para sofocar la culpa con buenas intenciones. Pero a la hoja de cálculo no le importaba qué tan ruidosa fuera. Solo le importaba si yo seguía aquí. Metí la carpeta bajo mi brazo y me dirigí al garaje. Los viejos archivos de Rubén seguían en cajas ahí y necesitaba verificar algo. Porque si pensaban que estaría fuera antes del 4º trimestre, no habían contado con una cosa. Sé leer un plano y sé cómo detener uno. Noemí Paredes aún tenía su chaleco de topógrafa colgado en el garaje, aunque llevaba casi una década jubilada. Cuando la llamé para invitarla a un café, llegó 20 minutos después, con sus mapas enrollados, un termo de café de olla y una libreta que aún olía ligeramente a virutas de cedro. Nos sentamos en la mesa de la cocina, mientras deslizaba la carpeta manila por la superficie. No habló de inmediato, solo ajustó sus lentes y hojeó las páginas, como quien revisa un rompecabezas viejo en busca de piezas faltantes. Lote en esquina, murmuró. Sin conflictos de retiro en el lado este. Eso es raro. Su dedo se detuvo sobre el plano del sitio. ¿Y esta línea aquí? Ya trazaron una división del lote. Esa es mi casa, dije, y no he firmado nada. Noemí alzó las cejas y soltó un silbido lento entre los dientes.
entonces alguien está mintiendo o contando con que te des cuenta demasiado tarde. Caminamos la propiedad juntas, como solíamos hacer cuando Rubén y yo compramos el terreno. Noemí se movía más lento ahora, pero aún sabía dónde mirar a lo largo de la vieja cerca de la base del fresno, y justo detrás del barril de lluvia en la reja trasera. Se detuvo y golpeó la tierra suave con su bota. Ahí se agachó y apartó una capa de mantillo húmedo. Un pequeño clavo de acero brillaba debajo, limpio, recién marcado. Esto no lo puso el municipio, dijo. Es una estaca de desarrollador, probablemente colocada en los últimos 30 días. Se levantó despacio, entrecerrando los ojos hacia la casa. Se están preparando para presentar un plan finalizado. Puede que ya hayan presentado un mapa de subdivisión propuesto, pero no pueden, ¿verdad? Sin mi permiso. Noemí soltó una risa seca. Tú eres la única que puede firmar, y no lo has hecho. Enrolló su cinta métrica de nuevo en su bolsa y señaló la pendiente cerca de las cajas del jardín. Esa elevación perfecta para una segunda base. La aplanarían, verterían cimientos y anunciarían entrada separada con paisajismo privado. Es de manual y lucrativo. Pero solo si firmo. Exacto. Adentro abrió su libreta y comenzó a dibujar las dimensiones de la parcela. Sabes, añadió sin levantar la vista, si están usando un prestamista puente, querrán cada centímetro asegurado antes de fin de año. Los inversionistas odian cabos sueltos. Si sigues aquí para enero, todo esto se derrumba. Sentí el peso de la carpeta en mi regazo. Entonces, solo tengo que quedarme. Noemí levantó la vista y me miró a los ojos. Quédate alerta, quédate lista, y no firmes nada que no pase por alguien que sepa qué buscar. Asentí luego, saqué una copia de la escritura del cajón y se la entregué. ¿Te importaría darle una leída? Escaneó la primera página, luego se detuvo a la mitad. Espera. Este anexo. ¿Sabías que hay una cláusula de notificación aquí? ¿Qué tipo de notificación pasó a la segunda página, tocando un párrafo en letra pequeña? Cualquiera que intente refinanciar o subdividir debe enviar una notificación certificada al propietario registrado dentro de los 30 días de la solicitud. De lo contrario, es una infracción. Y no he recibido nada. Ese es el primer error de ellos, dijo Noemí con firmeza. Nos quedamos en silencio un momento. Miré por la ventana de la cocina, donde la luz comenzaba a cambiar sobre los bancales del jardín. Casi podía ver a Rubén parado ahí, asintiendo, mientras Noemí explicaba la pendiente, la estaca, la línea, en la tierra que nadie más notó. Este terreno tenía más que raíces, y no había terminado de protegerlo. Esperé hasta que Rodrigo salió a su reunión de consultoría. Siempre salía con camisas planchadas, pero regresaba oliendo a sudor nervioso y excusas. Una vez que las luces traseras de su coche desaparecieron por el camino, encontré a Maribel arriba, sentada con las piernas cruzadas en la cama de invitados que insistía en usar para aliviar su espalda. Estaba aplicando manteca de cacao en la curva de su vientre con los labios apretados y los ojos vidriosos por algo más que hormonas. No me senté. Me quedé justo dentro de la puerta. Encontré la carpeta en el cajón número 3. No levantó la vista. Los planes de reurbanización, añadí. ¿Sabes? Los que etiquetan mi casa como lote 1. Un instante de silencio. Luego sus manos se detuvieron. No se suponía que la viera, continué. ¿Verdad, Ela? Sorbió y tomó un pañuelo del buró. No es así. No, su voz se quebró antes de terminar la siguiente frase. Se suponía que ayudaría. Crucé la habitación despacio y me senté al borde de la cama. ¿Ayudar a quién? Maribel sacudió la cabeza, algunos mechones cayendo hacia adelante. No quería que llegara tan lejos. Solo se le fue de las manos con una de esas inversiones privadas. Un amigo de la universidad prometió altos rendimientos. Rodrigo sacó dinero de todo su fondo de retiro, una línea de crédito que ni sabía que teníamos. Su voz bajó. Luego todo colapsó.
Tomé la crema de sus manos con suavidad. No se resistió. Encontró este prestamista puente. Continuó con los ojos fijos en el patrón del edredón. Dinero rápido, pero necesitaban colateral. Propiedad real. Dijo que era temporal, que lo refinanciaría y lo limpiaría antes de que naciera el bebé, que nadie tenía que saber. ¿Usó tu nombre?, pregunté. Asintió con el rostro pálido. Dijo que no tendría que firmar nada si manteníamos las cosas en silencio, pero querían un seguro, papeles que mostraran una intención de venta. Dijo que era solo parte del proceso, y le creíste. Necesitaba hacerlo, susurró. El silencio entre nosotras fue denso pero no cruel, solo pesado, como el silencio después de un aguacero, cuando cada rama sostiene demasiado. Él piensa que vender la casa lo arregla todo, dijo. Limpia el pizarrón. Dejé que la verdad se asentara antes de hablar. Te está usando, y a esta casa ninguna de las dos es colateral. Sus ojos se llenaron entonces. Es el padre de mi hijo, mamá. Exhalé. Y tú eres mi hija. Nos quedamos así quietas mientras el sol tardío se filtraba por las cortinas y calentaba un lado de su rostro. Sus manos descansaban en su vientre, los dedos temblando ligeramente. Dice que estaremos bien una vez que pasen los papeles, dijo casi para sí misma. Que esto es solo un bache. Me levanté y besé su frente con suavidad. Se equivoca. Y no me voy a ninguna parte. Al salir de la habitación no intentó detenerme. Solo me miró con los ojos de alguien que quería creer en la persona que amaba. Pero temía que no podía permitírselo más. Abajo abrí mi celular y busqué el número de Alejandra Mena. Era hora de traer a alguien que entendiera lo que realmente significaba una firma. Alejandra Mena no perdía tiempo con charlas triviales. En cuanto tuvo la copia escaneada de mi escritura frente a ella, comenzó a hojearla con la intensidad medida de alguien que había visto suficientes malas intenciones disfrazadas de papeles como para saber exactamente dónde buscar. Título sólido, dijo. Propiedad plena cadena clara registrada hace 22 años. Rubén y yo la compramos antes de que Maribel terminara la secundaria, dije. Asintió. Tienes ventaja legal y emocional. Eso te hace peligrosa. Mantengámoslo así. Tocó su pantalla. Hablemos de protecciones. Primero recomiendo transferir la propiedad a un fideicomiso en vida contigo, como fiduciaria y beneficiaria principal. Mantiene todo bajo tu control. Dificulta que lo graben a tus espaldas. Me acerqué. Y lo segundo, una declaración de hogar. Formaliza que esta es tu residencia principal. Bajo la ley de Morelos, bloquea ciertas reclamaciones, a menos que renuncies a ese derecho. ¿Asumo que nunca lo hiciste? Sacudí la cabeza. Nunca. Bien, hizo una pausa. Pero hay algo que debemos discutir. Hice una consulta preliminar sobre la dirección anoche después de tu mensaje. Hubo una solicitud reciente de hipoteca sobre esta propiedad hace unas 4 semanas. Sentí la opresión extenderse por mi pecho. Solicitada por un prestamista intermediado ligado a un fondo de reurbanización, continuó. Eso es muy inusual, a menos que alguien esté preparando un paquete para refinanciar, vender o aprovechar el capital. Nunca autoricé nada. Ese es el problema. No habrías necesitado hacerlo si alguien presentó una solicitud con tu nombre y la dirección de la propiedad solo como exploración financiera. Es legal, pero deja una huella digital y suele ser la primera migaja. Apreté las manos en mi regazo. ¿Qué pasa ahora? Si presentan algo formal, lo sabremos. Pero hay otra capa aquí. Sacó la siguiente página. Tu hipoteca original, aunque ya está pagada, contenía una cláusula de refinanciamiento. Está enterrada en la letra pequeña, pero es ejecutable. Cualquier nuevo gravamen, subdivisión o lienzo ligado a la propiedad debe ir precedido de una notificación certificada al último propietario registrado.
Ese eres tú. Parpadeé. Nunca recibí una. Esa es la primera infracción, dijo Alejandra con firmeza, lo que juega a nuestro favor. Si actuamos antes de que finalicen algo, registramos el fideicomiso, declaramos el hogar y presentamos un aviso de interés sobre la propiedad. Eso pone una cerca legal alrededor del lote. Cualquier parte que intente avanzar tiene que tratar contigo directamente. Exhalé. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Redactaré los papeles del fideicomiso esta noche. Los notariaremos y registraremos en la oficina del registro mañana. También prepararé una carta para enviar a cualquier parte que sospechamos está involucrada, notificándoles que cualquier intento de transacción sin tu consentimiento constituye interferencia ilícita. Me miró firme y sin pestañear, pero esto solo funciona si llegamos primero. Asentí lentamente. Estoy lista. Then let's begin. Recogió sus papeles y deslizó un paquete por el escritorio. Empieza a leer esto esta noche. Resalta lo que no entiendas. Y una cosa más, revisa tu correo del último mes. Busca algo con matasellos de una firma desconocida, especialmente de fuera del estado. Si encontramos pruebas de que intentaron enviar una notificación, pero cortaron esquinas, nos da aún más terreno para desafiar. En mi coche me quedé con las manos en el volante inmóvil. Hace 4 semanas. Eso fue antes del baby shower, antes de los susurros en el porche, antes de que encontrara esa carpeta en el cajón. Habían comenzado todo esto antes de que siquiera me pidieran que me fuera. He estado pensando, dije durante el desayuno revolviendo mi té con deliberada lentitud. Tal vez un lugar más tranquilo estaría bien. Solo por un tiempo. Menos estrés antes de que llegue el bebé. Rodrigo se detuvo con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿En serio? Lo disimuló rápido, pero un destello de sorpresa cruzó su rostro como luz entre nubes. Maribel levantó la vista de su plato insegura. Miré el folleto que dejaron en la mesa del pasillo. Dije asintiendo hacia el panfleto de la villa, para mayores que encontré convenientemente colocado junto al teléfono. Las cabañas parecen tranquilas. Tal vez ya estoy demasiado grande para 2 pisos y el trabajo del jardín. Rodrigo rió. Son unidades hermosas, independientes pero con personal cerca. Creo que realmente te gustarían. Bajé la mirada. ¿Me ayudarías con los papeles? Esos formularios son tan confusos. Y si necesita algo notariado, por supuesto, dijo rápido. Déjalo todo en mis manos. Extendió la mano sobre la mesa y dio una palmada en la mía. No me inmuté. Esa tarde trajo un sobre manila etiquetado Materiales de Transición, confidencial, y lo puso en la mesa de centro junto a mí. Sin prisa, dijo sonriendo. Solo échaleles un ojo cuando te sientas lista. Esperé hasta que salió a su sesión de gimnasio. Otro código que ahora sabía era para reuniones de dinero y llevé el sobre arriba. Lo abrí con una abrecartas cuidadosa de no rasgar los bordes. Dentro formularios de ingreso, exenciones de residencia y al fondo un acuerdo de acceso a la propiedad etiquetado como temporal para la transición. Enterrado en medio había un lenguaje que le otorgaba autoridad para supervisar la reubicación de efectos personales y, más preocupante, consultar sobre la preparación de la propiedad para futura venta. Tomé fotos de cada página, anverso y reverso. Luego volví a guardar los documentos con cuidado. Cuando Rodrigo regresó, me senté en el sofá, luciendo cansada e insegura justo como necesitaba. Pudiste revisar todo un poco, dije. Aún es demasiado para mí. Tantas secciones para firmar. Tal vez podrías explicármelo después. Agitó una mano. Nosotros lo manejamos. Es todo bastante estándar. Se hundió en el sillón, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. Sabes, en realidad funciona mejor si empezamos a mover las cosas antes del 4º trimestre, dijo con naturalidad. Título limpio. Transferencia silenciosa. ¿Mantiene contento al contador?
No queremos contratiempos de última hora. Sonreí débilmente. ¿Qué significa transferencia silenciosa, Río? ¿O solo jerga legal? Significa sin dramas públicos, sin intereses disputados. No tenía idea de que había estado grabando la conversación en mi celular, apoyado detrás de la bandeja de posavasos, justo como Alejandra le había aconsejado. Eso es listo, murmuré. Silencioso, suena bien. Exacto, dijo sonriendo. Todo envuelto justo a tiempo para el bebé. Esa noche envié el archivo de audio a Alejandra, con una sola línea debajo. Ahora habla libremente. A la mañana siguiente reuní mis documentos, los revisé 2 veces y los puse en una caja fuerte que había reservado para la reunión de mañana. Rodrigo aún pensaba que estaba abrumada, lenta y lista para ser escoltada gentilmente. Pero no era yo quien estaba en tiempo prestado. El aire de la mañana era fresco cuando entré a la oficina de Alejandra, con una carpeta manila apretada contra mi pecho. Había revisado cada página, cada línea de firma, cada cláusula la noche anterior, hasta que mis ojos se nublaron. Pero no estaba cansada, estaba clara. Alejandra me saludó con un asentimiento tranquilo, ya moviéndose a la mesa de conferencias. ¿Trajiste los originales? Los puse uno por uno. Escritura, identificación, el paquete del fideicomiso, con mi firma notariada bajo el testimonio de Noemí, y una notaria pública muy sorprendida del mostrador de la farmacia. Alejandra escaneó cada uno con miradas rápidas y aprobadoras. «Estamos listas», dijo. «Una vez que este fideicomiso se registre, es tu escudo». Tenía la declaración de hogar impresa y lista, junto con el aviso de interés, que enviaríamos a la oficina del registro y a la asociación de propietarios por si Rodrigo o Tacho intentaban algo informal. El asistente legal reunió el paquete, lo sujetó con dedos expertos y lo deslizó en la pila de envíos para el mensajero. Entonces entró el empleado del frente. «Señora Mena, el sistema del municipio acaba de marcar un gravamen sin resolver de 2010. ¿En la parcela Quiroga?» Alejandra frunció el ceño y se volvió hacia su monitor. «¿Impuesto predial?», pregunté con el corazón saltando. «Parece que sí», murmuró. «Presentado en julio de 2010, marcado como no pagado. Pero eso no puede ser correcto. Tus registros están al día». «Recuerdo ese año», dije lentamente. «Rubén falleció en mayo. Puede que haya presentado tarde, pero siempre pagué». Alejandra navegó por el sistema del tasador. Podría ser una presentación duplicada que nunca se limpió del registro interno, pero hasta que lo resolvamos, la oficina del registro no aceptará el hogar ni el fideicomiso. Me senté. «Es un error», añadió, «pero necesitamos documentación. En el mejor caso, encontramos el recibo y presentamos la corrección esta tarde. Y en el peor, perdemos nuestra ventana y ellos registran algo primero». Tomó el teléfono marcando al ayuntamiento. «Necesitamos la oficina de registros». Ahora, mientras esperaba, pensé en la vieja caja fuerte en el garaje donde guardaba los archivos de Rubén y los míos también. Recordé haber añadido recibos después de que él falleció, cuidadosa de preservar la continuidad que él mantenía con tanto celo. «¿Podría tener la prueba?», dije poniéndome de pie. «Dame una hora». Alejandra asintió sin mirar, ya hablando por teléfono. «Sí, necesito acceso a los archivos de gravámenes de propiedad, específicamente julio de 2010. No necesito el resumen. Necesito la entrada real del libro mayor». La dejé a media batalla y manejé a casa con la grava crujiendo bajo las llantas al estacionarme en el camino. Dentro del garaje, la caja estaba justo donde siempre había estado, bajo el estante con la pala de nieve rota y la lata de alpiste antiguo. La abrí hojeando sobres manila hasta que encontré el año correcto. Ahí estaba, un recibo sellado, pagado en su totalidad. La tinta se había desvanecido, pero los números eran legibles. Y en mi propia letra fechada, semanas después
del funeral en la solapa del sobre presentado tarde, pagado el 28 de junio. Para cuando regresé a la oficina, Alejandra tenía listo el formulario de corrección. Escaneamos el recibo, añadimos la declaración jurada y lo enviamos por mensajería a la oficina del registro con prioridad urgente. «Casi no la contamos», murmuró Alejandra, viendo al mensajero alejarse. «Pero seguimos siendo las primeras», dije. Sonrió débilmente. Por 1 hora más o menos. Volvió a su computadora y dio clic para enviar el conjunto final de notificaciones, una a la oficina del registro, una a la asociación de propietarios y una tercera a un correo redactado, conectado a la consulta de reurbanización. Ahora, si intentaban tocar mi terreno, estarían entrando en un campo de batalla legal que no esperaban. Y no estaría parada ahí sola. A las 8:04 de la mañana, Alejandra llamó con tensión en la voz. El sistema de registro rechazó la grabación anoche. El gravamen sigue activo en su base de datos. Pensé que el recibo era suficiente. Lo es si un humano lo ve. Pero la bandera digital detiene las presentaciones automáticas en seco. Necesitamos una liberación formal de gravamen firmada y notariada por el tesorero municipal. Tomé mi chamarra. El ayuntamiento era un edificio de ladrillo de 2 pisos que había pasado de largo durante décadas sin necesitar entrar. Hoy se sentía como una fortaleza. Dentro del mostrador de recepción estaba medio atendido y cubierto de bandejas de papel. Una joven con una chamarra acolchada levantó la vista y ofreció una sonrisa nerviosa. «Vengo por un gravamen de propiedad. Quiroga, Lomas Verdes, 482. Sus ojos se abrieron. «¿El gravamen fiscal de 2010? «Sí». «Pagado. Tengo el recibo. Lo siento mucho, pero Dana, nuestra empleada, está enferma esta semana y el señor Bermúdez, el antiguo tesorero, se jubiló en marzo. Hemos estado reorganizando todos los archivos antiguos de papel». Empujé el sobre hacia adelante con el recibo original dentro. Lo tomó con cuidado y asintió. «Parece oficial, pero para que una liberación sea válida, debe venir de alguien con autoridad para notariar. Entonces, ¿quién queda? Por ahora la tesorera interina. Solo trabaja medio tiempo». Le mandé un mensaje a Alejandra, luego llamé a Noemí. 20 minutos después, Noemí entró por la puerta principal como si aún tuviera una placa. «¿Dónde están los libros de 2010?» preguntó con brusquedad. La chica balbuceó, pero señaló hacia la sala de registros. Noemí fue directa sin esperar y yo la seguí. Dentro había torres de cajas de cartón, algunas etiquetadas, otras no. Olía a polvo y tinta vieja. Nos pusimos a buscar. Tomó 45 minutos antes de que Noemí murmurara: «Encontré algo». Sostuvo una carpeta archivada erróneamente bajo Quiroga, en lugar de Quiroga. Ahí estaba el recibo de impuestos prediales, sellado, firmado y fechado, idéntico al que Rubén había guardado en nuestra caja de archivos del garaje. Quien lo ingresó lo escribió mal. El gravamen nunca se limpió porque el sistema no pudo relacionar el pago con la propiedad. Tomé una foto y se la envié a Alejandra. Llamó de inmediato. «Eso servirá. Redactaré el formulario de liberación de gravamen. Necesito a alguien autorizado para firmarlo». La tesorera interina estaba en el edificio. Llegó 10 minutos después, luciendo apurada e insegura. Alejandra habló con ella por altavoz, guiándola paso a paso por el procedimiento. Imprimimos el formulario, la tesorera firmó, y Noemí la llevó al otro lado de la calle, a la oficina de notaría. Para las 3:42 de la tarde, la liberación estaba notariada, escaneada y reenviada a la oficina del registro. Alejandra me envió un mensaje de una línea fideicomiso y hogar registrados. Lo logramos. Me hundí en una de las sillas de vinilo fuera de la oficina de registros, con el alivio cayendo sobre mí como lluvia cálida. Noemí se sentó a mi lado, con las piernas cruzadas, subiendo sus lentes a la cabeza.
Estuvo cerca, dije. Asintió. Cerca sigue siendo primero. Afuera, la calle se había tornado dorada con el sol de la tarde. En la distancia, las campanas de una iglesia marcaron la hora. Llamé a Alejandra. ¿Qué pasa ahora? No dudó. Ahora se lo decimos. La mañana en que llegaron, me preparé un desayuno completo, huevos, tostadas, mermelada, todo. No tenía hambre, pero necesitaba el ritual. Cuando el camión del correo pasó por nuestra calle, no miré por las cortinas. Dejé que el sonido de la tapa del buzón, cerrándose, fuera la única señal que necesitaba. Para el mediodía, la cocina estaba en silencio. Escuché la puerta principal abrirse al otro lado de la casa. La voz de Rodrigo cortó el aire como navaja. ¿Qué demonios es esto? No me giré. Tomé otro sorbo de café y esperé a que el temblor en mi mano pasara. Entró a la cocina, sosteniendo el sobre certificado, ahora roto y arrugado. Su mandíbula estaba tensa. ¿Un fideicomiso de hogar? Presentaste un fideicomiso de hogar sin decirnos. Correcto, dije, doblando mi servilleta. Has bloqueado el título. Tacho acaba de llamar. Dijo que la grabación crea una nube que hace la parcela intocable legalmente. Nadie puede comprarla, nadie puede aprovecharla, nadie puede siquiera discutir una rezonificación sin notificarte. Has cerrado todo. También correcto, dije de nuevo. Golpeó el sobre en la mesa. Nos tomaste por sorpresa. Lo miré a los ojos. Intentaste sacarme de mi casa bajo falsos pretextos, respondí. Maribel entró detrás de él con el rostro pálido, el sobre aún sin abrir en su mano. Me miró luego a Rodrigo y sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero no salió ninguna palabra. Ella acaba de matar todo, siseó él volviéndose hacia ella. ¿Lo entiendes? El fideicomiso congela el título. La asociación de propietarios ahora está involucrada. El prestamista se está retirando. Teníamos una línea de tiempo y ella la hizo pedazos. Maribel lo miró a él y luego a mí de nuevo con los ojos abiertos. Me levanté. Contaban con que fuera complaciente, cansada. Di a luz a ti, Maribel, pero no te crié para que te rindieras y regalaras lo que no es tuyo. Sus ojos se llenaron y se sentó pesadamente en la mesa, mirando la carta sin abrir en su regazo. Rodrigo paseaba. Todavía podemos revertir esto. No ha vendido nada. No está incapacitada. Hay formas. Adelante, dije. Intenta revertir un fideicomiso registrado. Intenta violar un hogar. Pero te aconsejo que leas el último párrafo de esa carta primero. Tomó el sobre de la mesa y hojeó hasta que sus ojos se fijaron en las últimas líneas. Cualquier intento de grabar, refinanciar, comercializar o asignar valor a la propiedad Quiroga sin el consentimiento expreso por escrito de Elodia Quiroga desencadenará una acción civil inmediata bajo la Ley de Protección de Hogar de Morelos. Su rostro se contorsionó. Tus opciones, dije en voz baja, ahora se limitan a la honestidad. Pasé junto a él y puse una mano en el hombro de Maribel. Esto no tiene que ser una guerra. Pero no entregaré el trabajo de mi vida porque tienes miedo de decir no a tu esposo. No se inmutó bajo mi toque, pero tampoco habló. Detrás de mí, escuché la respiración de Rodrigo rápida y superficial, el sonido de alguien que acababa de chocar con una pared que nunca pensó que estaría ahí. Los dejé en la cocina, uno atónito, el otro furioso. Arriba abrí mi ventana, dejando entrar la brisa, y escuché movimientos abajo. Para cuando escuché la puerta principal cerrarse de un golpe, ya tenía el siguiente paso en mente. El cielo se asentaba en ese lila crepuscular que solo ocurre al final de la primavera. Había pasado la última hora, podando astromelias con las manos hundidas en la tierra húmeda, dejando que el aroma de romero y hierbabuena calmara mis nervios. Cuando Maribel salió, no dijo nada. Solo caminó hasta el banco viejo bajo el árbol de jacarandá y se sentó. Esperé un momento antes de unirme a ella. Nos sentamos en silencio
escuchando el suave murmullo de las hojas y el canto lejano de una paloma. Sus manos estaban cruzadas con fuerza sobre su vientre, los pulgares apretándose como si fueran lo único que la mantenía firme. «No estoy aquí para sermonearte», dije con suavidad. «Estoy aquí para ofrecerte algo». Me miró, pero no habló. «Cubriré todo lo que tú y el bebé necesiten», dije. «Cuidado prenatal, vitaminas, parto, ropa, pañales. Pero no sus deudas. Ni un centavo de eso pasará por esta casa». Sus labios se abrieron, pero levanté una mano. «No es por castigo, es por claridad. No dejaré que te vacíen por alguien que trata tu seguridad como una línea en un presupuesto. Lo amo», dijo las palabras, saliendo en un suspiro. «No entiendes. No es... Solo está asustado». Se le escapó de las manos. Asentí. «Suele pasar». Dijo que sería temporal. El préstamo puente. Juró que lo pagaría con el desarrollo. Pero el desarrollo, dije en voz baja, se construyó asumiendo que no pelearía. Se limpió la mejilla molesta por estar llorando. Está intentando. Realmente lo está intentando. Me giré hacia ella. Entonces que intente ser honesto. Si quiere estar ahí, cuando ese bebé dé su primer respiro, traerá cada documento financiero. Transparencia total. Nada oculto, nada editado. Y tú hice una pausa, dejando que lo siguiente se asentara. Tú decidirás si ese es el hombre que quieres que críe a tu hijo. Sus hombros se hundieron. Se pondrá furioso, asentí, probablemente. Pero prefiero que tengas una noche de furia que una vida de ahogarte. Soltó un suspiro tembloroso. No sé cómo hacer esto, sin desmoronarme. No tienes que hacerlo sola, dije. Pero sí tienes que elegir. No por mí. No por él. Por tu hijo. Por ti. Las luces del jardín se encendieron una por una, un brillo suave extendiéndose sobre el camino de piedra. Ella las miró perdida en sus pensamientos. «Tengo miedo», dijo su voz pequeña. «Yo también lo tuve», respondí, «cuando dejé la casa de mis padres. Cuando Rubén murió, cuando me di cuenta de lo que Rodrigo estaba haciendo. El miedo no significa que estés equivocada, significa que estás despierta». Extendió la mano, sus dedos rozando los míos. Tomé su mano. «Tienes un cuarto en esta casa», dije. «Siempre. Pero es tuyo». «No de él». Asintió con los ojos fijos en las bugambilias floreciendo en la esquina del patio. «Hablaré con él», dijo. No respondí. «Deja que él hable contigo. Solo escucha». Y en ese silencio entre nosotras sentí algo cambiar, no en la tierra, sino en su espalda. Se levantó despacio y regresó adentro. Me quedé en el jardín un poco más observando las jacarandás mecerse, preparándome para lo que viniera después. Noemí nunca necesitaba una razón para organizar una tarde de conservas. Solo mandaba aviso a las señoras de su círculo de la iglesia y al equipo jubilado del mercado, y llegaban con los brazos llenos de frascos y la lengua lista para charlar. Esta vez ayudé a preparar fresas y jengibre, escuchando mientras la plática tomaba fuerza sobre las ollas hirviendo. No se mencionaron nombres, pero no tardó en surgir la historia. Escuché que alguien intentó dividir una propiedad protegida como hogar, dijo una mujer, cortando nopal con ritmo eficiente. Una locura hacer eso con un título nublado. Sobre todo, si la escritura está en un fideicomiso, añadió otra. Eso es roca legal. No construyes departamentos en roca. Te aplasta. Sonreí para mí revolviendo la mermelada. Una de las mujeres más jóvenes, una asistente legal de Cuernavaca, preguntó. Era lo del proyecto Valle. Escuché algo sobre un tropiezo en ese proyecto. Noemí no la corrigió. No necesitaba hacerlo. Solo guiñó un ojo y ofreció más tapas. Para el final de la tarde, el vapor había empañado las ventanas y la historia tenía patas. Del tipo que caminan directo a los lobbies de bancos y oficinas traseras donde estaban los clientes prestamistas de Tacho Hinojosa. Esa noche, Noemí llamó. Acabo de enterarme.
Los clientes de tacho se están echando para atrás. Algo sobre inestabilidad en la designación de la parcela y conflictos de registro. Suena familiar. Vagamente dije sonriendo al teléfono. Ella rió. Me encanta un buen murmullo. Al día siguiente no fue un murmullo, fue una ola. Rodrigo llegó temprano a casa, cerrando la puerta principal con fuerza suficiente para hacer temblar el vitral. Maribel levantó la vista desde el sofá sobresaltada. Me quedé donde estaba parada junto al fregadero, pelando una manzana. Paseó por el pasillo como animal enjaulado. El prestamista Puente está nervioso, murmuró. Quieren una solución, inmediata. Dicen que el título está muy complicado ahora. Demasiada exposición. Amenazan con declarar incumplimiento. Se volvió hacia mí. Esto es tu culpa. Levanté la cáscara de la manzana como listón. No. Esto es el resultado de apostar por algo que no te pertenece. Salió de nuevo dando un portazo. No lo seguí. En cambio, miré a Maribel. Estaba acurrucada en sí misma, con las manos cruzadas sobre su vientre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó apenas en un susurro. Dejé la manzana, me limpié las manos y me uní a ella en el sofá. Ahora dije, él tendrá que decidir quién es sin la casa de alguien más bajo sus pies. Era justo pasado el mediodía, cuando Rodrigo apareció de nuevo, con los hombros tensos y los labios apretados en una línea fina. No tocó solo, entró como siempre. Maribel estaba arriba, tomando una siesta, finalmente durmiendo, tras las náuseas que la habían acosado toda la mañana. No la llamé. No quería que bajara para esto. Rodrigo puso una carpeta delgada en la mesa de la cocina y la deslizó hacia mí como si fuera un menú. Seguí secándome las manos en el trapo observándolo. Es solo una formalidad, dijo. Papeleo estándar. Cosas de protección en realidad. Dios no quiera que Maribel entre en labor de parto antes. Me senté pero no toqué la carpeta. ¿Qué tipo de protección? La abrió por mí. Tutela temporal. Autorización de cuidador. Solo hasta que las cosas se asienten. Tendrías permiso de emergencia para tomar decisiones médicas, ayudar con el bebé si Maribel está recuperándose. Nada fuera de lo común. Un vecino hizo lo mismo el mes pasado. Escaneé los documentos. El lenguaje era vago, demasiado vago. Y su nombre, estaba por todos lados. Deslizó un bolígrafo hacia mí. Pensé que podíamos ir y notariarlo hoy, dijo con tono ligero ensayado. Hay una notaría en la tienda de envíos cerca del Zócalo. Tomé mi celular y llamé a Alejandra. Contestó al segundo timbre. Te necesito en altavoz, dije poniendo el teléfono en la mesa. Rodrigo frunció el ceño, pero no dijo nada. Expliqué lo que tenía frente a mí. Hubo una pausa en la línea antes de que la voz de Alejandra llegara clara y tranquila. Elodia, no firmes nada. Esos documentos en las manos equivocadas podrían autorizar a alguien más como Rodrigo a tomar decisiones por el niño si Maribel está incapacitada. Dependiendo de cómo se interprete el lenguaje, incluso podría afectar presentaciones de custodia más adelante. Rodrigo se movió en su asiento. No es para eso. Pero podría serlo, dijo Alejandra con calma. No le das un cuchillo a alguien y luego dices, no me apuñales con él. Te aseguras de que nunca tenga el cuchillo. Cerré la carpeta con suavidad y la deslicé de vuelta hacia él. Ayudaré a mi hija cuando me necesite, no a través de lagunas legales, no a través de trampas. Forzó una sonrisa. ¿No confías en mí? Incliné la cabeza. Trajiste papeles en lugar de honestidad. Esa es tu respuesta. Se levantó con la mandíbula tensa. Estaba intentando facilitar las cosas. Para quien su silencio fue respuesta suficiente. Tomé la carpeta, caminé al cajón de la cocina y la dejé dentro. Esto no sale de la casa, y ninguna decisión lo hace, a menos que venga directamente de Maribel. Me miró como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. En cambio, tomó su chamarra
y salió con la puerta principal cerrándose tras él. Volví a tomar el teléfono. Alejandra, ¿qué tan pronto podemos finalizar las protecciones para la tutela? Por si acaso, las redactaré esta noche, dijo. Mantendremos a ella y al bebé fuera de alcance. Cambié las cerraduras esa tarde. El cerrajero no hizo preguntas. Era local, educado y rápido. Para cuando el sol se hundió detrás de los fresnos del frente, cada entrada de la casa estaba asegurada con herrajes nuevos. Le di una propina extra de 200 pesos y le dije que no dejara copias. A la mañana siguiente instalé un timbre con video. Maribel miraba desde el columpio del porche, envuelta en el chal azul que tejí durante mi recuperación después de que Rubén murió. Su silencio no era resistencia. Era agotamiento, el tipo que viene después de intentar justificar el caos de alguien más por demasiado tiempo. Adentro puse un letrero pequeño en la mesa del vestíbulo. Todos los asuntos inmobiliarios deben pasar por un abogado. Sin solicitudes, sin excepciones. Luego imprimí una notificación formal para cesar contacto sobre comunicaciones relacionadas con la propiedad y la dejé en el correo saliente. Una copia para Tacho Hinojosa, una para Rodrigo, una para la oficina de la Asociación de Propietarios, todas certificadas. Más tarde, esa noche, me senté en la mesa del comedor, con una caja fuerte del tamaño de una caja de zapatos frente a mí. Puse algunas cosas dentro con cuidado. Primero una copia del plan de parto de Maribel con sus notas garabateadas en los márgenes. Segundo, una lista de pediatras que ya había contactado 4 opciones, todos locales, todos aceptando nuevos pacientes. Tercero, un cupón para un asiento de coche válido hasta fin de mes. Era una tontería, pero la vi mirándolo en el folleto del supermercado dudando. Y finalmente una carta, escrita a mano. Tú y el bebé tienen un cuarto aquí sin él, si lo necesitas. Sin explicaciones requeridas. Solo ven a casa. Con amor, mamá. Cerré la caja, puse la llave en un sobre pequeño y lo llevé al buró de Maribel. Estaba sentada leyendo algo en su celular, pero levantó la vista cuando entré. Puse algo en tu cuarto, dije suavemente. Por si acaso. No preguntó qué, solo asintió y acomodó la manta más cerca de su vientre. Esa noche dormí más ligero de lo habitual, con un oído sintonizado al viento, al crujido de las tablas y a las suaves respiraciones de una casa que por primera vez volvía a sentirse completamente mía. Pero incluso la paz tiene bordes. A las 3:11 de la mañana el timbre sonó. El golpe llegó suave, pero urgente, como un latido contra la madera. Ya estaba medio despierta, algo me sacó del sueño antes de que el sonido siquiera me alcanzara. Balanceé las piernas al lado de la cama y me puse la bata caminando descalza por el pasillo. Cuando abrí la puerta de su cuarto, Maribel estaba justo detrás, con una mano presionada en su vientre bajo la otra, aferrando el pomo de la puerta para apoyarse. Su cabello estaba húmedo de sudor y las lágrimas brillaban en sus ojos. Creo que es hora, susurró. Su bolsa de hospital estaba a sus pies medio cerrada. No me había despertado para empacar. Ya estaba lista antes de tocar. Tomé la bolsa, me puse los zapatos y la guié al coche. El viejo Subaru arrancó al segundo intento, con los faros cortando la niebla temprana mientras retrocedía por el camino. En la carretera, Maribel se encogía y se inclinaba hacia adelante cada pocos minutos. Mantuve mi voz baja y firme. ¿Estás bien? Te tengo. Solo respira. Asintió con la mano, apretando la manija de la puerta. Dijo que arruiné todo al ponerme de tu lado, que lo hice parecer débil. No arruinaste nada, dije. Solo viste claro, y él odia la luz. Un silencio más largo se extendió entre nosotras hasta que murmuró. Tengo miedo de que aparezca. No pasará del mostrador de recepción. Estacioné en el centro de partos y la ayudé a entrar. La enfermera de guardia me reconoció. Había sido estudiante
en una de mis clases prenatales antiguas. Sin preguntas, solo urgencia suave y voces tranquilas, guiando a Maribel a la sala de ingreso. Mientras la preparaban, salí al pasillo y saqué mi celular. Le mandé un mensaje a Alejandra con una línea: está pasando, asegura la casa. 3 puntos aparecieron de inmediato, luego su respuesta: entendido. Nadie toca nada. Guardé el teléfono y me reuní con Maribel. Me senté a su lado, sosteniendo su mano durante la siguiente ola de dolor. Su agarre era feroz, su respiración entrecortada. No estás sola, susurré, ni por un segundo. Y cuando llegó la siguiente contracción, no gritó. Me miró a los ojos y se mantuvo anclada. No aparté la mirada, ni cuando el dolor aumentó, ni cuando el pasado intentó arrastrarla, ni siquiera cuando la enfermera salió a decir que el doctor estaba en camino. Lo estábamos haciendo juntas, un respiro, un empujón, una verdad a la vez. Y mientras el reloj avanzaba hacia el amanecer, la luz del pasillo parpadeó seguida de pasos justo fuera de la puerta. El bebé llegó justo después de las 9 de la mañana con la cara roja y llorando lleno de vida y pulmones. Maribel sollozó cuando lo pusieron en su pecho, todo su cuerpo temblando con el peso de lo que había llevado y de lo que finalmente había soltado. Me quedé detrás de ella, con una mano en su hombro, lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas. No había llorado durante el parto, ni durante la enfermedad de Rubén, no sé. Pero ver a mi hija sostener a su hijo con los ojos llenos de maravilla y duelo rompió algo en mí. Era perfecto. 10 dedos, 10 dedos de los pies. Un agarre fuerte, como si ya supiera que el mundo intentaría jalarlo en demasiadas direcciones. Lo nombraron Lior. Maribel había elegido el nombre meses atrás, en silencio, sin la opinión de Rodrigo. No puede nombrar lo que intentó comprar, susurró. El centro de partos estaba tranquilo, tenue, respetuoso. Las enfermeras iban y venían con gracia practicada. Maribel descansó. Lior dormía contra su pecho. Salí al pasillo para llamar a Alejandra y actualizarla. Preguntó si necesitaba seguridad. Dije que aún no, pero que tuviera los papeles listos por si acaso. No pasó mucho antes de que llegara el golpe. Rodrigo. Ni siquiera se molestó en saludar a la enfermera del mostrador. Solo pasó de largo y empujó la puerta de la sala de recuperación sin tocar. Me puse en su camino antes de que llegara a la cama. «Vengo a ver a mi hijo», dijo escaneando la habitación con la cámara ya en la mano. «Vamos a tomar fotos, ¿verdad? Primeros momentos, padre e hijo». La voz de Maribel llegó desde atrás, suave, pero clara. «No hoy», dijo. «No así». Parpadeó, luego entrecerró los ojos. «¿Qué se supone que significa eso?» Maribel se enderezó, acunando a Lior cerca. Sus labios estaban pálidos, sus ojos rodeados de agotamiento, pero no se inmutó. «Perdiste el derecho de aparecer y fingir que esto es normal. Apostaste en nuestra seguridad y me mentiste a la cara». La enfermera regresó con el administrador de guardia. Rodrigo intentó fanfarronear, pero la política era firme. La paciente podía elegir quién estaba permitido y quién no. Sin decir palabra, Maribel firmó la orden temporal de no entrada. Su firma no tembló. El rostro de Rodrigo se oscureció. Me miró como si yo hubiera orquestado todo. Tal vez lo hice, tal vez no, ahora no importaba. Se fue sin decir otra palabra, con la puerta cerrándose tras él. Para la tarde, el personal llevó a Maribel al coche en silla de ruedas. Yo llevé la bolsa de pañales. Lior estaba envuelto cálido y suave contra su pecho. Regresamos a casa en silencio, con el peso de una elección finalmente tomada, presionando suavemente en el aire entre nosotras. Abrí la puerta principal. El aroma del cedro nos recibió. Esta vez cuando dije «bienvenida a casa», ella asintió. Y entró. La casa se sentía más pesada, con un recién nacido también más suave. El crujido de las tablas, antes un ruido de fondo,
ahora sonaba como una canción de cuna. Maribel se movía con cuidado por los pasillos, como si estuviera reaprendiendo la forma de la seguridad. Y la dejé. 3 días después de que regresamos, Alejandra llamó. No está respondiendo directamente, dijo, pero su abogado pidió una propuesta escrita. Está sintiendo la presión. No sonreí. No había alegría en acorralar a un hombre, pero había claridad. Le dije que procediera. La propuesta era directa. Renunciaría a todas las posibles demandas civiles sin juicios, sin recuperación de daños, si Rodrigo firmaba una declaración jurada, admitiendo que intentó grabar mi propiedad sin consentimiento. También acordaría por escrito nunca perseguir ningún reclamo futuro sobre la casa o el terreno. Sin gravámenes, sin negociaciones, sin trucos, le dimos 5 días hábiles. El tercero firmó. Alejandra escaneó el documento firmado y me lo envió con un mensaje de una línea: «Está hecho». Lo leí 3 veces. No había disculpas, por supuesto, solo legalese seco y el peso de todo lo que no dijo. Pero era suficiente. La puerta estaba cerrada legalmente, financieramente, permanentemente. Tacho Hinojosa, el corredor, debió oler la tormenta venir. Dejó de contestar las llamadas de Rodrigo y retiró discretamente su propuesta de listado de la carpeta de reurbanización que había encontrado. Noemí me dijo que algunos de sus clientes prestamistas se retiraron después de que se publicó la declaración de hogar. No hay apetito por nubes en el título, dijo, demasiado arriesgado. Luego vino el prestamista Puente. Quienes fueran, debían tener abogados agudos, porque dentro de una semana de que los documentos de hogar se hicieran públicos, cancelaron el saldo como irrecuperable. Sin acceso al terreno, Rodrigo no tenía nada que aprovechar, ningún activo para atraerlos, ninguna promesa para respaldar su fanfarronería. Los lobos se fueron. Uno por uno se dispersaron. Caminé el perímetro de mi propiedad esa tarde, con las botas hundiéndose en la tierra suave de primavera. Me detuve en el viejo fresno, que Rubén plantó el año en que nació Maribel. Las raíces habían roto el borde del camino del jardín tercas y firmes, como algo que se negaba a ser movido. Adentro, Maribel estaba durmiendo con Lior, acurrucado contra su pecho, con la boca pequeña, abierta en el sueño. Su rostro se veía más joven de lo que había estado en semanas. Aún no sabía que el papel final había llegado. No sabía que la pelea realmente había terminado, pero cuando despertara, se lo diría. Y empezaríamos de nuevo en nuestros propios términos. La calma no llegó de golpe. Llegó en capas suaves, mañanas sin voces alzadas, tardes llenas de arrullos y biberones tibios, noches envueltas en reflexión tranquila y té de manzanilla. Sin amenazas, sin esquemas, sin fingimientos. Maribel y yo nos sentamos una tarde mientras Lior dormía. La casa estaba inusualmente quieta, el aire fragante con las nuevas astromelias fuera de la ventana de la cocina. Rubén amaba las astromelias. Cosas resistentes, discretas, que se negaban a morir incluso cuando el primer aguacero las advertía. Hicimos una lista, no de tareas ni pendientes, no de presupuestos, solo reglas, claras, amables, firmes, sin secretos financieros, cada documento, cada préstamo, cada gasto abierto. Acordamos revisar las cosas juntas una vez al mes. No más cargas silenciosas. Rodrigo no tiene acceso a la propiedad sin notificación escrita y acuerdo previo. Ella dudó, pero luego asintió. No puede aparecer aquí, no como antes, dijo. Nunca más. Ambas iremos a terapia, por separado y juntas. Encontré una terapeuta local informada sobre trauma. Maribel hizo la primera llamada. Yo seguí. Ninguna estaba rota. Pero estábamos magulladas. Queríamos sanar bien esta vez. Firmamos al pie de la página como un contrato y lo pegamos en la parte trasera de la puerta de la despensa. Oculta, pero ahí. Real. La habitación de arriba,
antes un espacio polvoriento para invitados, se convirtió en un oasis suave. Pinté las paredes de un salvia pálido y puse piso de corcho. Instalamos cortinas opacas y un móvil sobre la cuna con pequeñas estrellas que brillaban cuando la ventana captaba la luz de la mañana. Añadí una mecedora en la esquina, la que Rubén solía lijar a mano cada invierno, diciendo que algún día volvería a tener uso. Ahora lo tenía. El jardín floreció más fuerte que en años. Planté hileras de astromelias de Rubén junto al camino y mezclé romero y menta alrededor del porche. El aroma perduraba mucho después del atardecer, calmando incluso las noches inquietas. Maribel comenzó a sonreír de nuevo plenamente. No la expresión educada y tensa que había visto por demasiado tiempo, sino algo suave sin guardia. No significaba que no lloráramos, pero significaba que estábamos vivas. Entonces, una noche, justo después de que hice un guiso de lentejas, su teléfono vibró en la mesa. Un solo mensaje. Necesitamos hablar de él. Lo tomó. Su pulgar dudó un momento. No dije nada. Me miró sus ojos tranquilos y claros, y luego, sin una palabra, tocó eliminar.